Doctor Rafael Nieto Loaiza, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño, para usted, la mesa de trabajo y para todos los oyentes de La Hora de la Verdad. Doctor Nieto, en vísperas de la posesión del nuevo presidente de la República y cuando se va Juan Manuel Santos, en vísperas, faltan, dice William Calderón, 11 interminables días con sus noches para que se vaya este hombre de la presidencia, un hombre que ha deshonrado el país y que lo ha dejado en ruinas. Pero exactamente en ese momento viene esta encerrona judicial contra el presidente Uribe y lo convocan a una indagatoria y lo amenazan con una medida de aseguramiento. ¿Cuál es la visión que usted tiene de este problema, doctor Nieto? Doctor Londoño, yo creo aquí, y lo digo de manera abierta y directa, que hay un gran montaje de los enemigos políticos del presidente Álvaro Uribe y del uribismo, que tenían la firme intención de no permitir que terminara el gobierno de Juan Manuel Santos, ni que se posesionara el de Iván Duque, antes de que pusieran en la cárcel al presidente Uribe. Y ese entramado fue concebido de manera tal en que la discusión sobre la libertad del presidente Uribe no tuviese cabida. Explico por qué. El proceso que se le abre al presidente Uribe es un proceso por manipulación de testigos. Usted recordará, doctor Londoño, que hay 3 razones en virtud de las cuales a una persona imputada se le puede privar de libertad. Lo normal, lo usual, lo que corresponde es que una persona imputada que no ha sido todavía condenada discuta en su proceso estando en libertad. Pero hay 3 excepciones a ese principio. Una de esas es que el procesado, el imputado, si está en libertad, pueda manipular o desviar la investigación. Como la discusión aquí es una de manipulación de testigos, y lo que se dice es que el presidente Uribe estaría manipulando uno, lo que sostendrán los magistrados de la Corte que tomen la decisión después de oír la indagatoria es que el presidente Uribe tiene que quedar en la cárcel porque su conducta indica, según ellos, que de quedar en libertad manipularía a los testigos de su proceso. Hay una maldad clarísima en la forma en que se ha construido la trampa, pero evidentemente, y detrás de ella, hay una clarísima intención de que el presidente Uribe no pueda discutir la verdad sobre lo que se le imputa, sino desde la cárcel. Por eso, mi enorme preocupación, no solamente con el entramado en sí mismo, sino con el hecho de que al presidente Uribe, después de que le reciban la indagatoria, lo van a privar de la libertad. Y ese es un primer elemento. El segundo, la trampa es evidente. ¿En qué consistió la trampa? La trampa consistió en que un señor que se llama Juan Guillermo Monsalve, hijo de Óscar Monsalve, administrador de una hacienda que se llama Las Guacharacas, sostuvo hace un tiempo que en esa hacienda se reunían Santiago y Álvaro Uribe para planear delitos. Esa afirmación de Juan Guillermo Monsalve, que hay que advertir es un hombre condenado por centenares de delitos, es ciertamente un criminal, fue desmentida por el padre de Juan Guillermo Monsalve, el administrador de la hacienda, Óscar Monsalve. Es decir, Óscar Monsalve, administrador de la hacienda de Guacharacas, desmiente la afirmación de su hijo Juan Guillermo Monsalve en el sentido de que en esa hacienda se reunían Álvaro y Santiago Uribe. El señor Juan Guillermo Monsalve es visitado en la cárcel probadamente 21 veces por Iván Cepeda. Iván Cepeda, senador de la República, hijo de un dirigente comunista, en cuyo honor existía un frente de las FARC. Iván Cepeda, hijo, visita 21 veces en la cárcel a Juan Guillermo Monsalve y se afirma
que a través de una ONG le entregaron un dinero a Juan Guillermo Monsalve. ¿Qué ocurre con Juan Guillermo Monsalve? Lo que ocurre es que distintas personas se acercan a personalidades relevantes del Centro Democrático, cercanas al presidente Uribe, para decirles que Juan Guillermo Monsalve está dispuesto a retractarse y que por tanto hay que visitar a Juan Guillermo Monsalve para que tal retractación ocurra. ¿Cuáles son las personalidades que al día de hoy sabemos que fueron contactadas con este propósito? El senador Ernesto Macías, hoy presidente del Senado, y la senadora Paloma Valencia, el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada y un candidato a la Cámara de Representantes también del Huila, Hugo Tovar, un diputado huilense cuyo nombre no sabemos, pero al que se refiere el presidente Uribe, un abogado del doctor Álvaro Uribe, el doctor Jaime Lombana, y usted nos acaba de decir, yo no lo sabía, no sé si alguien más lo sabía, si era público o si es un hecho nuevo, que a usted también lo contactaron con ese mismo propósito. Intentaron contactarme. Okay. No atendí eso porque yo no voy a la cárcel de La Picota a hablar con un bandido en ninguna circunstancia y por ningún motivo, porque no soy juez de la República. Bueno, en fin, es otra historia de la que ya hablaremos, pero intentaron contactarme, me mandaron razones específicas sobre ese particular, era a ver quién caía. ¿Usted se imagina una fotografía mía con Monsalve? Correcto. Imagínese. Estaban buscando a ver quién caían y contactan al menos 6 personas relevantes, el senador Macías y la senadora Valencia, el representante Prada, 2 abogados de sumo prestigio como el doctor Fernando Londoño y el doctor Jaime Lombana, y un candidato al Congreso, no del Centro Democrático, sino por otro partido, el conservador, persona además muy prestante, el doctor Hugo Tovar. ¿En qué consistían esos acercamientos? Eran personas que de alguna u otra manera tenían un contacto personal y credibilidad en relación con estas personalidades que he descrito, y a todas les decían que había una razón para ir a visitar la cárcel Picota, razón que cambiaba dependiendo del personaje, y que había que ir a hacer esa visita. En algunos casos simplemente se pedía que fueran a hacer la visita con otro pretexto. Es el caso, por ejemplo, del doctor Jaime Lombana, al que le dicen que vaya a hacer la visita a un preso antiguo que se llama Enrique Pardo Hash, y él va, el doctor Lombana, a hablar, después de que le han insistido mucho, a hablar con Enrique Pardo Hash, y Enrique Pardo Hash le dice que ahí cerca hay un señor que se llama Juan Guillermo Monsalve que quiere hablar con el doctor Lombana. El doctor Lombana efectivamente fue a la cárcel Picota y evidentemente habló con Enrique Pardo, pero nunca, porque se negó, y creo yo que por una intuición que lo pone por fortuna a salvo del entramado, nunca aceptó la reunión con el señor Monsalve, que se encontraba en el mismo patio que Enrique Pardo Hash. Pero fíjese usted, en todo caso, la entrada a la cárcel Picota de el doctor Lombana fue registrada y filmada, y al menos un columnista de opinión sostuvo que el doctor Lombana había buscado como pretexto, fíjese usted la perversidad, reunirse con Pardo Hash cuando en realidad lo que buscaba era hablar con Juan Guillermo Monsalve. Insisto, aquí lo que pone a salvo del problema al doctor Lombana es que el doctor Lombana nunca se reunió, a pesar de que fue a la Picota, con Monsalve porque se negó a ello. ¿Por qué estamos afirmando esto? Porque el doctor Lombana lo ha dicho al aire públicamente. En otros casos el ejercicio fue un poco más directo. Hable usted, le dicen a esta personalidad, vaya a hablar usted con el señor Juan Guillermo Monsalve.
es lo que le pasa a Álvaro Hernán Prada. A Álvaro Hernán Prada lo acercan dos personas del Huila, de Provas, y le dicen que hay un tercero, un señor Carlos López, que dice tener una información muy importante sobre un testigo contra el presidente Álvaro Uribe. El representante Prada habla con esta persona, ciertamente, se niega él, el doctor Prada, a ir a hablar con el señor Monsalve, pero este señor López dice que él hará la vuelta y que él se reunirá con el señor Juan Guillermo Monsalve. Y esa es la manera en que involucran al representante Prada, que además ha dicho varias veces que se negó después sistemáticamente a hablar con el señor López porque le pareció un fraude. Álvaro Hernán Prada nunca se reunió con Juan Guillermo Monsalve, pero está involucrado en el proceso. Y con una circunstancia adicional, la reunión que tiene Álvaro Hernán Prada con Juan Guillermo Monsalve ocurre el 20 de febrero. El 22 de febrero, según lo dice la misma Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ya tenía abierta una investigación el representante Prada por estos hechos. ¿Cómo es posible que el representante Prada pueda tener abierta una investigación 48 horas después o 36 horas después de haberse reunido con el señor Carlos López, a quien no conocía? Le dejo a usted ese interrogante. Elemento adicional que vale la pena considerar. Al señor Juan Guillermo Monsalve se le da un artilugio para que grabe las conversaciones que puede tener en la cárcel. Usted sabe que esos artilugios de grabaciones están prohibidos en las cárceles colombianas, pero alguien se las da. Según declaración según dicho, no declaración, de Armando Benedetti, las grabaciones de las conversaciones de Juan Guillermo Monsalve se hacen con base en un apoyo prestado por una agencia del servicio secreto británico, el MI6. ¿Por qué el servicio secreto británico contribuye a las grabaciones del señor Monsalve? El reloj del señor Monsalve es el artilugio en virtud del cual se graban. ¿Fue ese el mecanismo aportado por el servicio secreto británico? ¿Qué papel juega? ¿Por qué puede entrarlo a la cárcel? Déjeme llegar a unas conclusiones. La primera, el señor Monsalve, Juan Guillermo, es desmentido por su padre en el testimonio que afirma que él vio a Álvaro y Santiago Uribe reunirse en la hacienda Guacharacas, que administraba su padre, con otras personas para planear delitos. El señor Monsalve es visitado 21 veces por Iván Cepeda. Y el señor Monsalve recibe dineros de una organización no gubernamental. Personas distintas se acercan a 6 personalidades relevantes a decirles que el señor Monsalve se quiere retractar de su acusación contra Álvaro Uribe. Al señor Monsalve, alguien le entrega un artilugio, un reloj, para grabar las conversaciones. Armando Benedetti sostiene que una agencia del Servicio Secreto Británico ha contribuido a hacer las grabaciones de las conversaciones del señor Monsalve. Definitivamente alguien que tiene que ser una autoridad del IMPEC permite la entrada del artilugio y la grabación de Juan Guillermo Monsalve. ¿El IMPEC obra por cuenta propia? Primera pregunta. Segundo, ¿por qué el IMPEC burla sus propias restricciones y permite la entrada de mecanismos de grabación a la cárcel? Tercero, ¿quién le da la orden al IMPEC para que eso ocurra
Cuarto, ¿quién hace el contacto con la agencia del servicio británico para que se haga la grabación y se le entregue el mecanismo al señor Juan Guillermo Monsalve? Quinto, aquí tiene que haber una participación de alguien de la Policía Nacional, que tiene a su cargo la dirección del IMPEC y que además tiene que haber contactado al Servicio Secreto Británico. Pero ¿quién, además de esas personas de la Policía Nacional, pudieron haber autorizado que se entregara ese artilugio y se usara por parte de Monsalve en la cárcel? ¿Una autoridad judicial? ¿Acaso las autoridades judiciales, en este caso tendrían que ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia, trabajaron en esta dirección? Aquí lo que queda claro es que lo que se estaba buscando, que personas cercanas al presidente Uribe fueran a hablar con Juan Guillermo Monsalve para que después se pudiese afirmar, como se afirmó por parte de 3 columnistas distintos, el señor Joir Ackerman, el señor Gonzalo Guillén y el señor Daniel Coronel, los 3 enemigos acérrimos del presidente Álvaro Uribe y los 3 cercanos entre ellos, ellos 3 afirmaron, antes de que se supiese la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que había habido un conjunto de visitas de personas cercanas al presidente Uribe, al señor Juan Guillermo Monsalve, con miras a que el señor Juan Guillermo Monsalve le diera vuelta a su testimonio original. Y ahí viene la otra serie de preguntas. ¿Quiénes le entregan la información al señor Ackerman, al señor Guillén, al señor Coronel y a Noticias 1 sobre estas visitas? ¿Quiénes filtran el video de la visita a Enrique Pardo por parte de Jaime Lombana? Evidentemente personas que tenían que tener acceso al expediente judicial, es decir, personas de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y usted sabe que un principio fundamental que tiene un doble propósito es el de la reserva sumarial. La reserva sumarial sirve la idea, primero, de proteger la presunción de inocencia. No se airea públicamente testimonios o pruebas o indicios de un proceso porque la persona no ha sido condenada y porque aisladamente pueden dar lugar a una percepción que en todo caso afecta la reputación de las personas que están siendo investigadas, pero que no han sido aún juzgadas ni condenadas. La reserva sumarial pretende proteger la presunción de inocencia. La otra función es la de proteger la instrucción criminal, la investigación del delito. Si usted viola la reserva sumarial, afecta de alguna manera ese doble propósito de la reserva sumarial. Aquí es claro que funcionarios de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia violaron la reserva del sumario y filtraron algunas piezas del proceso a unos periodistas enemigos del presidente Álvaro Uribe. ¿Con qué propósito? Las filtraciones usualmente, cuando ocurren de esta manera, tienen el propósito de alterar la percepción de la opinión pública sobre unos hechos, tratando de afectar política o judicialmente al afectado de esas filtraciones. Es, sin embargo, una conducta delictual. Me pregunto yo, ¿la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia está investigando quiénes de sus funcionarios o quién de sus funcionarios hizo estas filtraciones? Puedo apostar que no. Otro elemento y el último que quiero resaltar. La fecha en la cual el señor Carlos López, al que ya me referí, se acerca a hablar con el representante Álvaro Hernán Prada para decirle que el señor Juan Guillermo Monsalve quería retractarse de su testimonio, es el 20 de febrero. Lo narra, ya es público, Álvaro Hernán Prada.
Y hoy sabemos, porque lo dice el comunicado de la Corte, que el 22 de febrero, insisto, 48 horas después, ya se había abierto investigación contra Álvaro Hernán Prada. Pero ¿cuál es el hecho nuevo? El representante Prada dice que él recibe información de la Cámara de Representantes, de una de las autoridades de la Cámara de Representantes, hace varias semanas, diciendo que se ha abierto una investigación contra él. Los abogados de Álvaro Hernán Prada, y me dicen también que los abogados del presidente Álvaro Uribe, se dirigen a la Corte Suprema de Justicia para preguntarle a la Corte si hay un proceso, un expediente abierto contra ellos. La respuesta de la Corte Suprema de Justicia es que no hay procesos contra Álvaro Hernán Prada, investigaciones contra Álvaro Hernán Prada, y las que hay contra el presidente Uribe son sobre otros hechos distintos. Es decir, la Corte Suprema de Justicia no dice que haya una investigación sobre estos hechos puntuales. Si la hubiera, tendría que haberlo dicho, porque es un derecho de las personas saber si están siendo investigadas o no, y más cuando preguntan por escrito, como lo hicieron el doctor Prada y el doctor Álvaro Uribe. La Corte dice que no. Y sin embargo, hoy sabemos que sí, que desde el 22 estaba abierta la investigación. Lo que me dicen a mí es que la Corte abrió un expediente. Déjeme precisar, porque no quiero meter a todos los magistrados de la Corte en la misma cochada. Lo que me dicen a mí es que algunos magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia abrieron un expediente cualquiera y que en el marco de ese expediente cualquiera adelantaron la investigación y después trasladaron las pruebas de ese expediente a este proceso judicial. Es decir, la Corte abre un expediente secreto, niega la existencia de la investigación y sin embargo después usa las pruebas del expediente secreto para abrir la investigación formal de este caso en particular. Una conducta que en mi opinión viola el debido proceso y el derecho de defensa. Conclusiones. Aquí hay evidentemente una trampa, un montaje de los enemigos políticos del presidente Álvaro Uribe para mostrarle a la opinión pública que el presidente Uribe quería manipular un testigo, el señor Juan Guillermo Monsalve. Para eso utilizan personas cercanas al presidente Uribe, le ponen el señuelo y tratan de engañarlos. En el montaje tiene que haber participación de funcionarios de la Policía Nacional de Colombia y de funcionarios de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y ambas cosas son de suma gravedad. Pues de extrema gravedad, doctor Nieto Loaiza. Lo que está pasando es de una gravedad infinita y tiene un propósito político evidente, que es forzar la renuncia del presidente Uribe del Senado, dejar expósita la conducción que al presidente Uribe le corresponde hacer de la bancada mayoritaria y la que puede ser la base o va a ser la base o es ya la base de una alianza entre distintos partidos que conformen la mayoría en el Congreso de la República. Todo eso queda en una condición muy inestable, muy difícil de recomponer cuando el presidente Uribe deba renunciar al Senado de la República. Ese es el propósito político, dejar al gobierno de Iván Duque sin su base natural, que es la de un Congreso donde tenga mayoría, que es lo que ocurre con la ley de las mayorías. Eso no es un secreto para nadie. Pues eso es el efecto de lo que está pasando con el presidente Uribe y por eso soy de los que opinan que el presidente Uribe no debe renunciar. Y una precisión, nadie me habló de una reunión con el señor Monsalve, nadie. La razón que me estaban mandando era para hablar con otra persona distinta allá en el mismo sitio.
y entonces colijo con todas las evidencias que se han presentado que me iban a hacer lo mismo que le hicieron al abogado Lombana, que era una vez que estaba allá, buscar mi relación con el señor Monsalve, pero pues esa es una suposición mía porque coinciden las fechas, coinciden muchas cosas, obviamente ni me enteré, ni supe, ni me importó, solamente ahora me llama la atención y dicen pues también una foto de Fernando Londoño con Monsalve tomada ahí de cualquier manera en la cárcel de La Picota, hubiera sido motivo también de un escándalo superior. Pero nunca me hablaron de Monsalve, yo no sabía de la existencia de ese señor, y la razón me llegó tarde, me llegó mal, pero coincide exactamente con lo que estaba pasando ahora. Esto es de una gravedad extraordinaria, doctor Nieto. La exposición suya no puede ser más clara, no puede ser más precisa, no puede ser más contundente. Y hay que preguntar ¿quiénes lograron esa grabación? Yo la vi ayer por primera vez, el señor Cepeda sentado con el señor Monsalve y haciéndole preguntas e interrogándolo como si fuera juez, y usted habla de 21 entradas a la cárcel. Dígame, ¿quién autoriza 21 veces a una persona para que visite a un preso en el IMPEC? Y esas 21 reuniones, ¿qué contenido tuvieron? Pues aquí esto sí que debe ser motivo de una investigación. ¿Y quién es el que lo filtra todo de la Corte Suprema de Justicia? ¿No vio un noticiero que dijo que ya tenía completa la providencia contra el presidente Uribe? Y dice que hay reserva sumarial. Y eso tenía 12 páginas. Es un mamotreto de 12 páginas. Y ya alguien la tiene. Las filtraciones de la Corte Suprema de Justicia, evidentemente. Y si no, ¿quién filtra? Pues la Corte, y la Corte no ha puesto denuncio penal por esa filtración, no le ha dicho al fiscal general de la Nación o a alguien, se nos robaron una pieza procesal fundamental dentro de un proceso que está resguardado con el principio del secreto sumarial. Doctor Nieto Loaiza, continuaremos con estas conversaciones, pero para quien lo haya escuchado a usted quedó perfectamente claro que esto es un montaje, donde intervienen, entre otros, nada menos que la Policía Nacional y la Corte Suprema de Justicia para desbarajustar la mayoría en el Congreso de la República, para ofender, para cubrir de infamia el nombre del presidente Álvaro Uribe Vélez y para crearle un problema político de dimensiones enormes al gobierno de Iván Duque. Doño, y si usted me permite, hay otro efecto en paralelo también en este ejercicio. Usted recordará que una de las banderas que ha tenido el Centro Democrático es el de hacer una profunda reforma a la justicia. Recordará también que Iván Duque dijo que debería hacerse una única gran corte, una posición que, entre otras cosas, yo no comparto, pero fue la posición de Iván Duque en campaña. Le pregunto a usted, ¿puede el gobierno de Iván Duque avanzar en la idea de la reforma a la justicia ahora, afectando, si fuese el caso de alguna manera, a la Corte Suprema de Justicia, o no puede? Y yo le respondo, cualquier discusión sobre la reforma a la justicia que afecte a la Corte Suprema de Justicia se va a entender como una venganza política del uribismo contra la Corte Suprema de Justicia. Déjemelo plantear por el otro lado. Así las cosas, la discusión, el margen de maniobra, la posibilidad de una gran reforma a la justicia que afecte la estructura actual de las altas cortes va a ser, si no sumamente difícil, prácticamente imposible. No puede uno dejar de preguntarse si en todo este esfuerzo hay una intención de que tal reforma no se produzca. De que sea imposible, de que políticamente se vuelva imposible. Doctor Nieto Loaiza, muchísimas gracias y seguiremos en conversaciones porque este es el tema central de la política colombiana hoy, desviada de esta manera infame,
contra la personalidad del mejor presidente que tuvo Colombia y del líder político más importante que hemos conocido en mucho tiempo, Álvaro Uribe Vélez. Muchísimas gracias, doctor Nieto Loaiza. A usted, doctor Londoño, y a todos los oyentes.